trabajo que se toma también después de resumir todo esto que nosotros hacemos cada miércoles y que pueda estar a disposición de todos los hermanos. Así que muchísimas gracias a los hermanos de Madrid y por esta invitación, como decimos, pero también a Marcos que se toma el trabajo de cada miércoles estar allí al pie del cañón. Así que gracias, Marcos, por este servicio al Señor también y en beneficio de tantos hermanos que después, no solamente porque están en esta sala de reunión, sino también porque lo pueden levantar después en algún otro momento y lo pueden estar compartiendo. Yo aclaré y vuelvo a decir, este material, por supuesto, es un compilado de muchos materiales que uno va leyendo. Fue dado en su momento como un resumen en la Iglesia Calle Brasil 1750 en Buenos Aires, con distintos hermanos. Jorge, se te silenció el micrófono, perdón, disculpa que te interrumpa. Ahí está. Ahí estamos. Ok, gracias, Marcos. Y como estaba diciendo, no sé dónde quedé, pero en el agradecimiento a muchos hermanos que gracias también a ellos y a lo largo de tanto tiempo uno ha ido recabando material y por supuesto hoy hay mucho material en internet, pero el tema que en este tema de liderazgo de la iglesia, ancianato, uno sabe que también lo tiene que poner dentro de un contexto doctrinal y por supuesto allí se va achicando algunas cosas porque cada uno también tiene a veces interpretaciones distintas respecto de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Pero es bueno como hermanos, como asambleas, como grupos de hermanos que nos congregamos en distintos lugares del país, tener este mismo sentir. Y pensaba, vamos a compartir allí nuevamente, porque nos quedamos el miércoles pasado con el tema de los requisitos, y a veces uno cuando dice esta palabra requisitos pensaría como algo exclusivista, y en realidad no se trata de ideales solamente para aspirar a algo o meramente optativo, sino de normas que son para cumplir. Y a veces la vara está puesta alta para quizás para algunos de nosotros en cuanto a estos requisitos y que uno dice, bueno, para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? O si lo podemos cumplir en su totalidad. Pero la idea es que siempre como está la base de ese texto, ¿no? De si alguno anhela obispado, buena obra desea, esa buena obra empieza en el corazón, pero también se traslada a conductas. Por eso, cuando hablamos de requisitos, quizás también lo podemos encauzar dentro de lo que es la vida privada y la vida pública. Ustedes saben, ¿no? Que en el mundo alguien puede asumir el liderazgo de alguna forma público, aunque tenga escándalos en la vida privada. Esto lo disocia y dice, bueno, una cosa es lo que yo muestro hacia un público y total vivo mi vida privada de otra manera. Por supuesto que esto en estos requisitos y en la iglesia esta duplicidad no estaría y no debería estar. Mucho daño se ha hecho, ¿no es cierto?, cuando esto ha ocurrido y que personas viven de una manera para la iglesia, como decimos, y otra manera para la vida privada. Y por supuesto que Dios no aprueba esto y no aprobaría nunca porque Dios está con nosotros en tanto en la vida privada como en la vida pública. Es la eterna discusión de esto de ser lo secular y lo espiritual. En realidad siempre es espiritual. Más allá de donde nos desarrollemos, siempre trata de la misma manera Dios con nosotros. Vamos a compartir pantalla allí, a ver si Marcos nos puede habilitar, y retomamos un poco lo que estábamos viendo desde el miércoles pasado. A ver, no lo tengo, a ver, comparto nuevamente, a ver si puedo. Ahí estamos. Bien. Ustedes me ponen a ver si están viendo allí en pantalla. ¿Sí? Con el dedo para arriba, así yo sé que ustedes están bien. Perfecto. Para no perdernos en nuestra hoja de ruta, ustedes saben que estábamos en los requisitos personales ya terminando y en esta noche, Dios mediante, vamos a terminar con esto, pero sí avanzar en actividades y responsabilidades y en preparación bíblica doctrinal del anciano. Así que eso es un poco para no perdernos en esa hoja de ruta. Yo avanzo todo para no pasar todo otra vez, por supuesto, e ir a donde nos habíamos quedado y simplemente un pequeño repaso nada más como para poder decir, bueno, nos paramos ahí y de allí avanzamos. Teníamos esto como requisitos, ¿no? Y
Y seguimos en este pasaje, y yo voy a leer el pasaje, porque no lo hemos leído, de 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden tener allí la Reina Valera 60, también lo pueden seguir. Dice así, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Tito, capítulo 1, versículo 6. Dice, el anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Tanto en la carta de 1 Timoteo como en la carta de Tito, quizás fueron escritas más o menos al mismo tiempo a dos colaboradores del apóstol Pablo. En el caso de Timoteo, nosotros ya vemos una iglesia en un estadio más avanzado, ya que después comienza también a hablar de diáconos, mientras que en la carta del apóstol a Tito habla solamente de ancianos y no de diáconos, debido a que era algo más nuevo en el caso de Tito, donde tenía que establecer ancianos en cada ciudad allí en esa isla de Creta. Aclarado esto, vamos a avanzar un poco en estos requisitos, como decíamos, y que obviamente uno los va conjugando tanto en Timoteo como en Tito. Decoroso, cualidad para describir la rectitud en el comportamiento exterior de una persona ordenada, metódica, organizada, cumplidora de sus deberes, honesta, alguien que combina vigor y simpatía. Por eso hablamos de que el ser anciano no es simplemente aquella persona de mucha edad, tampoco como lo vamos a ver como requisito de tan poca edad, sino también que pueda llevar adelante esta función. Hay muchos hermanos que dirimen esto de si el anciano o los requisitos para ser anciano son luego compatibles con esa función que tiene que tener o también con el don. Bueno, todos entendemos en la palabra de Dios, ¿sí?, que hay dones espirituales que Dios da a cada uno de sus hijos. Y más allá de que después cumpla la función de anciano o no, el don espiritual ese está y debe ser ejercido, como dice la palabra de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que, dicho esto, seguimos con esto de los requisitos. Hospedador de hogar y corazón abiertos para consulta, refugio, comunión. Cuando hablamos de hospedador, también uno puede hacer una ampliación de esto y tiene, no solamente para recibir creyentes en Cristo, sino también su hogar tiene que estar dispuesto a abrirle la puerta a aquella persona que viene a consultar acerca de la palabra de Dios o está con alguna inquietud espiritual y que aún todavía no ha recibido a Cristo y que quizás eso le sirva para poder llegar a conocer a Cristo como su Salvador o quizás también ir adentrándose en lo que son las cosas espirituales. Muchas veces recibimos personas así que vienen a nuestro hogar de diferentes maneras, a veces con necesidades, a veces con inquietudes, a veces porque bueno, uno tiene que actuar en distintos momentos de su vida, tanto cuando parte un ser querido, como también está atravesando un momento de alegría, por ejemplo, que se va a casar, y uno tiene que abrir el hogar para poder orientar. Apto para enseñar, esto lo decíamos la otra vez, la idea de que muchos ancianos puedan tener esta aptitud para enseñar no necesariamente tiene que ser desde un púlpito, sino que tengan la capacidad de ese conocimiento transmitirlo, ya sea en una casa, en la charla particular, pero que tenga la posibilidad de establecer ese vínculo entre lo que tiene como conocimiento
y la capacidad de desarrollarlo en una persona. Por eso, no solamente es la aptitud para enseñar de una forma particular, sino que pueda llegar a la persona, pero siempre con el interés o el firme interés por el conocimiento integral de las escrituras. Es imposible que alguien que pueda llegar a establecerse como anciano y que lo está desarrollando como anciano sepa una parte de la escritura, no sepa, por ejemplo, un desarrollo dispensacional de las escrituras, cómo son los tiempos de la Biblia para cada uno de aquellos que han transitado la historia bíblica, sino que también podamos interesarnos también en la actualidad y cómo establecer esos puentes entre lo que la palabra de Dios dice y lo que la realidad está marcando. No dado al vino, la idea es no adicto al vino, no hay provisión absoluta, pero se enfatiza el control sobre el abuso. Hay muchas anécdotas de esto, ¿no? De hermanos que de alguna forma tienen que tener ese control, y hay también anécdotas tanto positivas como negativas, que otros han caído en la adicción. Cuando decimos al vino, uno puede hablar de sustancias y lo puede generalizar también a otras sustancias, ¿no? Donde el vino en aquel entonces, por supuesto, era lo que más abundaba, pero en estos casos y en nuestra actualidad uno lo puede también extender esto de la adicción a ningún otro tipo de sustancia que por supuesto haga que el entendimiento y por supuesto la espiritualidad nada tenga que ver con la función de anciano. No pendenciero, no violento, descalificando a quien se va fácilmente a las manos. Dice, los ancianos deben resolver conflictos, a veces con intensas cargas emocionales o desacuerdos doctrinales. Y una persona de mal genio, pendenciera, no está en condiciones de arbitrar estas situaciones. En otras palabras, alguien que está inclinado a la parte violenta, imagínense cómo tiene que arbitrar en algún conflicto, ¿no? Quizás por su situación no llegue a controlarse, y eso por supuesto no lleve tampoco a una solución del problema. No codicioso de ganancias deshonestas, no descalifica la mejora económica por medios lícitos. Para nada estamos hablando de que está mal la prosperidad, y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, sino que no está mal aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlo, y que eso sea de una prosperidad donde Dios así lo permite, y que yo tenga el concepto de decir que eso es bueno si lo sé administrar, y que no me lleve a una codicia de esas ganancias deshonestas. Sino la que proviene, ahí dice, ¿no es cierto?, por medios lícitos, estamos hablando de eso. No descalifica la mejora económica por medios lícitos, sino la que proviene de defraudaciones, estafas, etcétera. Amable, 7 veces aparece en el Nuevo Testamento. Benigno, conciliador, tolerante, razonable, y bueno, otros adjetivos, no más allí. Lo que Pablo dice es una actitud condescendiente, aunque no da lugar para tolerar hechos inmorales, ni transigir en cuestiones doctrinales fundamentales. Esto lo aclaro porque a veces se confunde, ¿no? Una persona amable es una persona, como decimos habitualmente, tipo agua de tanque, ¿no? Tranquilo, y que, bueno, siempre rescinde sus derechos y cede en todo sentido. No, para nada esta palabra amable tiene que ver con tolerar hechos inmorales. De hecho, la palabra de Dios y el apóstol Pablo muchas veces tuvo que ponerse firme en esto, y él no dejaba de ser amable muchas veces, ¿sí? Pero tenía que ponerse firme en cuestiones donde tenía que poner un límite a eso, y por qué no también el tema disciplinario. Apacible, para ponerlo también en otros. Si fueran iguales, estaría de más, ¿no es cierto? Describe al hombre pacífico ante la provocación. Constantemente, de alguna manera u otra, a veces somos provocados, a veces con una respuesta que no es la más agradable, y nos produce un poco de provocación, ¿no? Diciendo, ¿qué le pasó a esta persona que le pregunté algo y me contestó así? ¿Qué le pasó? Bueno, se imaginan si uno no tuviera esa característica de lo que ha ido aprendiendo, porque ya les digo, el carácter se va transformando, y si yo voy a ponerme, ¿no?, como ejemplo, y quizá muchos de ustedes se verían la foto de hace 30 o 40 años atrás, por supuesto esta palabra apacible no encajaría con nuestro carácter en ese momento, pero Dios va trabajando en nuestra vida de tal manera de que esto vaya apareciendo también, que seamos apacibles, y que hacemos todo lo posible, si hay aspereza, limarla, ¿no? Cediendo siempre que sea posible ceder en lugar de exigir los derechos propios. Muchas veces tenemos estas situaciones, o se pueden dar estas situaciones, y debemos poner o apaciguar, esa es la idea. No avaro, señala una inclinación obsesiva por tener cada vez
más dinero y es de un corazón que se inclina hacia el lucro y es el signo distintivo de una vida que ignora a Dios. En otras palabras, la persona que constantemente, sea lo que sea, siempre su inclinación es hacia el dinero. Y por supuesto después lo lleva a una avaricia total. Allí aparece el texto de Romanos 1:29 también, si ustedes lo quieren buscar. Avanzo rápido, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ustedes saben que hay muchas cosas que se ponen aquí, especialmente en el tema familiar. Cuando uno habla, dice hijos en sujeción, lo tiene que poner en el contexto de lo que también dice Efesios, que luego está mencionado allí, capítulo 6, versículo 2 al 4, donde hay un cuidado especial, tanto de que los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos. Y hay un equilibrio allí, hay un equilibrio, porque muchos han tratado este tema desde el punto de vista autoritario, y eso ha, digamos, traído como consecuencia o ha dado como consecuencia de que los hijos se rebelan y muchas veces no siguen no la línea de conducta de sus padres, sino prácticamente se van de las cosas espirituales a raíz de eso. Otra de los daños terribles que ha producido esto es, como decíamos, actuar con hipocresía, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y uno siempre está desafiado a eso. Otra de las cosas que hace que sus hijos también no se sujeten es escuchar el doble discurso, una crítica, como decíamos, hacia los hermanos y los hermanos no presentes, y la mesa de comida se transforma también en comer a la otra persona, por decirlo de una manera, ¿no? Sencilla, como que lo muerden, le sacan pedazos. Y eso también no trae sujeción a los hijos porque ven en sus padres una actitud totalmente diferente en un lugar y en otra. Por eso dice con toda honestidad, se refiere al ejemplo que debe dar el padre sobre la respetabilidad de la vida, la decencia, la virtud. Cuando dice que tenga hijos creyentes, ustedes saben que la salvación no depende de los padres, porque mi padre era creyente, yo no necesariamente era creyente. Yo necesito tener mi encuentro personal con el Señor. Muchas veces, cuando hablamos de esto de hijos en sujeción, estamos hablando de aquellos hijos que están bajo nuestro techo, bajo nuestra responsabilidad, y que aún así, estando bajo nuestra responsabilidad, oramos por ellos todo el tiempo y sé que debe ser la gran preocupación de muchos hermanos de que sus hijos alcancen la salvación también, pero muchas veces conviven bajo el mismo techo y todavía no han llegado a ser salvos. Eh, un ejemplo, si quieren, fue el mío. Durante mucho tiempo, para que no me molestaran, decía que sí, que era un hijo de Dios, y vivía bajo el mismo techo de mi padre. Y mi padre era responsable de la iglesia. Hasta que un día el Señor tocó mi corazón y el Espíritu Santo me cambió y llegó la salvación a mi vida, pero eso no quería decir de que yo era un rebelde, aunque le costé bastantes canas seguramente a mis padres y a mi madre por muchas de las actitudes que tenía. Sin embargo, ellos seguían orando por mí y por supuesto dio resultados. Tantos ejemplos puede haber como los pueden ser tan válidos el mío como el de ustedes, pero la idea de sujeción es que estén también bajo ese mismo techo. No un neófito, recién plantado, es lo que quiere decir. Espiritualmente describe a un recién convertido. La madurez requiere tiempo y experiencia. El recién convertido aún no está podado por la cruz, decía Benje. Y es cierto, qué lindo es ver a una persona que recién se convierte, está en ese primer amor, como decimos muchas veces, está con todas las energías espirituales, pero no tiene todavía la madurez suficiente como para poder estar al frente de una congregación. Quizás en nuestra inexperiencia uno puede ver a una persona, ¿no?, que recién se convierte y dice, uy, tiene unas pilas, hablando en criollo, como decimos, y queremos ya colocarlo en alguna responsabilidad y le queremos dar algún tipo de responsabilidad, ¿no es cierto?, grande, y por supuesto tiene que pasar por la madurez de muchas cosas, no solamente de la vida en algunas experiencias, sino también de lo que es, por supuesto, la experiencia espiritual. Que tenga buen testimonio con los de afuera. Ustedes saben que somos siempre la vidriera para los de afuera. Cualquier defecto, cualquier falla que podamos obtener, estamos bajo el dedo acusador. Por supuesto, todos sabemos de dónde viene esa acusación, ¿no? Y muchas veces Satanás se encarga de que sus instrumentos sean bien efectivos en esto. Pero se trata de que ese comportamiento, ¿no es cierto?, que uno tiene hacia los de afuera,
no sea, como decimos, pintado, sino que sea realista. Y es cierto, muchas veces tenemos que decir, sí, la verdad que me equivoqué en esto, y por ahí, como dice también Santiago, ofendemos a otros de muchas maneras. Pero la idea es como testimonio general, como hijos de Dios. Ustedes saben que no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pueblo. No es lo mismo en un barrio donde hay pocas casas, donde uno no se conoce con el vecino. Y el testimonio con los de afuera, a eso se refiere. Aquellos a los cuales socialmente yo me relaciono, ya sea mi grupo de amigos, mi grupo de familia, mi grupo de sociedad de barrio o de pueblo o de ciudad con aquellos con los cuales tengo contacto. No soberbio, no autocomplaciente, arrogante o contumaz, dominado por su propio interés sin mostrar consideración alguna por los demás. Esto muchas veces en el malentender la función de anciano también algunos pensarán que bueno, es una posición donde allí uno se para en un pedestal y los demás tienen que estar en otra posición. Para nada es esto. Allí Pedro lo marca. Al contrario, no soberbio, no iracundo. La idea de iracundo viene de ira, ¿no? Una excitación súbita. A veces hay que morderse la lengua, hay que contar hasta 10, 100 o más veces, aunque nuestro carácter, nuestro temperamento nos lleve a eso. De tendencia agresiva, exteriorizada por ademanes y palabras y a veces incontrolables. No voy a poner ejemplos, pero más de una vez algunos llegaron a las manos, como quien dice, ante una situación, y eso por supuesto dio a que el testimonio sea manchado totalmente, ¿no? Amante de lo bueno, consagrado a la bondad, mejor que amante de las cosas buenas. Ustedes saben que hay cosas buenas y hay cosas mejores. La idea es siempre subir la vara, como decimos, estar amando lo mejor, no solamente lo bueno, como dice acá, sino también lo mejor. Justo, describe a la persona que obra correctamente en su trato con individuos. Si bien la Biblia nos dice que no hay justo ni a un uno, y todos cometemos injusticias, cuando queremos hacer justicia con uno, hacemos injusticia con 10. Y vamos a los 10 a tratar de hacer esa justicia y ya somos injustos con aquel que quedó. O sea, nuestra justicia humana es injusta, valga esta paradoja, ¿no? Pero describe a la persona que obra correctamente en su trato con individuos. Denota una actitud libre de parcialidad, equitativa, de igualdad de trato. No es fácil ser justo, pero cuando uno tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu Santo y sabe de que puede ir en oración a través de algún asunto, uno trata de buscar esa justicia no por lo que uno es, sino por lo que la palabra de Dios también está diciendo. Santo. Y todos sabemos que estamos en el proceso de santificación. Santo como posición ya estamos, estamos apartados por Dios, estamos en una posición de ser santos, vamos a ir al cielo y también allí somos santos, pero en esta tierra estamos en el proceso de santificación. Pero la idea de que una persona sea santo está en ese proceso, pero también implica una recta relación con Dios. Dueño de sí mismo, se traduce templanza. Hace muchos años estudié en una escuela técnica, ¿no? Y nos mandaban a hacer un cortafrío, un cortafierro, como se dice habitualmente. Y había todo un proceso, ¿no? Para templarlo. El hierro caliente no salía de la fragua y directamente se colocaba allí en agua porque si no se rompía, se partía. Había que ponerlo como en una pasta primero y luego de la pasta después recién enfriarlo. Tenía todo un proceso. La idea de templanza es esto, ¿no? Estar en ese proceso de Dios primero, pero también aplicarlo a las situaciones que se puedan presentar, ¿no? Tiene su tiempo, lleva su tiempo, pero también qué lindo es saber de que uno es dueño de sí mismo. Muchas veces no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Nos pasa y te puede pasar y le puede pasar, pero qué lindo es que uno pueda ser dueño de sí mismo. Se aplica la virtud de alguien puesto en autoridad que jamás permite que sus intereses privados influyan en el ejercicio de su función. Retenedor de la palabra, fiel, comprometido incondicionalmente con los principios de la sana doctrina. Hoy tenemos una variedad enorme, enorme, ¿no? De estudios bíblicos, de hermanos que dan muchas cosas relacionadas con la palabra de Dios. Pero lo principal es saber dónde estamos parados, en qué vereda estamos transitando con respecto a la sana doctrina. Y cuando decimos sana doctrina, estamos hablando de formas, sino estamos hablando de principios bíblicos que están en la palabra de Dios
y que por la gracia de Dios nosotros podemos haber aprendido, no de nuestros mayores, sino también aprendido de lo que leemos en la palabra de Dios, de que nos nutrimos en la palabra de Dios y seguimos también en esa línea doctrinal. Muchas veces he charlado con otros hermanos de otras congregaciones y por supuesto esto no me lleva a aislarme, sino a poder también charlar, pero uno tiene que saber dónde está parado, porque el camino al cielo es Cristo Jesús, cantamos, ¿no es cierto? Pero hay muchas veredas y hay muchas sendas y uno tiene que comprometerse con los principios de la sana doctrina, porque cambiar de esas veredas significa también atrasarnos en nuestro crecimiento cristiano. Muchos hermanos van por las formas cambiando quizás hasta de doctrina y no tenemos que confundirnos. Las formas son unas, la doctrina es otra. La doctrina es aquella que nos marca la palabra de Dios a través de los principios bíblicos. Voluntariedad, no compulsivamente, como impuesta por las circunstancias. Cuando alguien, como decíamos, ¿no es cierto?, desea obispado, no es, hay una necesidad, así que alguien tiene que estar acá, así que vamos a hacerlo porque, bueno, se necesita. No compulsivamente, como impuesta por las circunstancias o por la necesidad. Y por supuesto, resumiendo estos requisitos llenos del Espíritu Santo. Si ustedes buscan un paralelismo entre estos requisitos y lo que nos dice Gálatas 5, 22 y 23, van a encontrar muchas cosas que van en paralelo. Y uno de estos requisitos es esto, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Un compromiso que asumimos para que estos requisitos sean algo practicables y no simplemente títulos. Ahora bien, para cerrar esta parte, ustedes pueden ampliarlo. Ustedes saben que estos requisitos uno dice, bueno, a ver, aquel que aspira al ancianato, aquel que está cumpliendo las funciones de anciano, todos estos requisitos, bueno, como dijimos al principio, no se trata de ideales para aspirar, sino, o algo optativo, sino normas para cumplir. Podemos estar más débiles en alguna cosa que en otra, pero eso no quita de que no volvamos a la palabra de Dios y veamos en qué lugar estamos con cada uno de estos requisitos. Actividades y responsabilidades. Vamos avanzando en esto. Hay un acróstico, creo que así se llama, nuestro hermano Carlos Morris lo hizo y por supuesto desarrollaba cada uno de estos puntos. Por supuesto no vamos a verlo en este orden, pero como para que ustedes lo puedan llegar a tener como un resumen, ¿no? ¿Qué actividades y responsabilidades puede tener un anciano, ¿no? Y uno dice apacentar y alimentar, cuidar, trabajar, instruir y guiar, velar, interceder, dirigir y gobernar, ayudar a los débiles y necesitados, disciplinar, exhortar en las acepciones de estas palabras, ¿no es cierto? Animar y también corregir, con disciplina también, por eso está después de allí, saber administrar bien. Así que como un resumen, y si ustedes ven, la primera letra da como algo bastante didáctico, ¿no? Actividades, creo que están, sí, actividades. Así que allí lo tienen. Pero vamos a desarrollar algunas en esta noche. Actividades y responsabilidades serían estas las que vamos a desarrollar. Ustedes pueden también seguir y aumentando, por supuesto, estas actividades de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vamos con la primera. Alimentar el rebaño. Mateo 28, 19 al 20, el Señor allí nos está, les está indicando, ¿no es cierto?, a sus discípulos en esas últimas indicaciones de lo que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto?, ir y predicar el Evangelio. Y allí en el versículo 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Enseñándoles. La tarea de enseñar no es simplemente, vuelvo a reiterar esto, y restringir esta tarea de enseñar a una reunión de semana donde decimos estudio de la palabra de Dios, o las reuniones que sean. Uno tiene muchas maneras de enseñar, con el ejemplo, ¿cierto? Con la palabra, ¿cierto? Mirando lo que dice la palabra de Dios en determinados temas, pero también hay muchas áreas donde uno tiene que enseñar, en la vida familiar, en la vida personal, en la vida de trabajo, en la vida laboral, enseñándoles. La palabra de Dios tiene todos los recursos, y si tiene todos los recursos, yo tengo la responsabilidad de buscarlos allí para poder transmitirlos. Apacentar, alimentar al rebaño. Juan 21, 17.
una de las cosas que hacía el pastor, ¿no? Cuando ahora mirábamos anteriormente estas cosas, era la idea de apacentar. Claro, todos entendemos y hacemos la distinción, y especialmente hay muchos hermanos de la Patagonia, pero quizás hay otros en nuestra sala de reunión, donde entendemos de que hay diferentes formas de apacentar a un rebaño, especialmente las ovejas de aquellas tierras orientales son muy distintas a las nuestras aquí en la Argentina y especialmente en la Patagonia. La idea de apacentar siempre consideraba a un pastor. 21-17, ¿no? Cuando está en esa entrevista personal, diríamos nosotros, con Pedro, y el Señor le dice, allí en el versículo 17, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Apacentar es eso también, alimentar. Y ustedes saben que el alimento tiene que ser equilibrado. Si yo doy un determinado alimento sin tener ese equilibrio, por supuesto llego a una enfermedad, porque el cuerpo humano necesita un alimento equilibrado. Y es una tarea ardua esto, de saber qué tipo de alimento se necesita, en qué momento se necesita y de qué manera uno lo tiene que dar. A veces pensamos de que ese alimento tiene que darse porque, bueno, creo que es así, sin poner, como se dice habitualmente, la oreja de saber cuál es la necesidad del rebaño. Puedo conducirlo a pastos equivocados y no alimentar bien a ese rebaño y ese rebaño se va a debilitar. O va a entrar en inconvenientes que después es muy difícil, ¿no?, de retomar algunas situaciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42, alimentando, sí, también con esa doctrina. Ustedes saben que tenemos, por decirlo de una manera, como estratos, ¿no? El Señor como esa roca, esa piedra fundamental, la doctrina de los apóstoles, luego la carta que encontramos, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo dirigida a personas, a las iglesias, y la idea de didácticos aptos para enseñar, uno la encuentra justamente en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Esta expresión es precedida por el vocablo amable. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas pueden enseñar, pero si no le agregamos un poco de amabilidad de la enseñanza, o que esa enseñanza pueda ser captada como todo proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza-aprendizaje, no va a llegar a destino o no va a llegar a un buen puerto. Por eso la idea de la didáctica tiene que ser, o ese apto para enseñar, también tiene que ir acompañado con algo amable. No estoy hablando de algo que endulce el oído en esa enseñanza y que digamos en esa enseñanza lo que quieran escuchar. No, no estoy diciendo eso, porque la palabra de Dios se dice que es útil para todo. Y a veces puede ser un poco más dura la palabra, ¿no? Como le decían al Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor no se callaba tampoco algunas cosas, pero lo decía no solamente por el tono de voz, sino también por la forma para que las personas pudieran entender. ¿Cuántas parábolas utilizó el Señor? Para que lo pudieran entender. El apóstol Pablo dice que él usaba o él enseñaba como si fuera algo, el lenguaje materno, pero también a veces se ponía firme, ¿no? Como a veces debería ser, y se ponía en el rol de un padre, por ejemplo, ¿no? Por eso, el poseer, ahí hay una observación, ¿no? Poseer el don de la enseñanza no es lo mismo que aptos para enseñar. Esto lo aclaramos porque un hermano puede tener ese don de enseñanza, pero el anciano o el candidato anciano, aquel que está tratando de tener esta responsabilidad y que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón, uno tiene que pensar en esto, que tiene que ser apto para enseñar. No necesariamente porque sea un teólogo, sino que pueda transmitir aquello que las ovejas, para ponerlo en el contexto que estamos tratando, así lo requieran. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Esto estaba hablando, por supuesto, de aquellos hermanos que iban de una ciudad a otra y que transmitían la enseñanza. Hoy nosotros, trasladados a nuestros días, puede ser que la iglesia considere que ese hermano que se dedica a la enseñanza pueda tener un sustento. No necesariamente. Todos conocemos que la mayoría de los ancianos tienen su sustento propio y también una doble función, porque no solamente tienen que sustentar a su familia, sino que también
pueden sustentar a la iglesia de Dios, hablando en el sentido espiritual, de eso se trata. Servir a la grey. Los ancianos son llamados a desplegar un servicio que no tiene tregua. Y cuando hablamos de esto, me hace acordar los llamados, y debe haber hermanos ancianos en nuestra sala de reunión, pero hay llamados a horas inéditas para poder atender algunas llamadas. Algunas con respecto a creyentes, ¿no? Y otras con no creyentes. Y uno tiene que estar atento a eso y no puede decir, bueno, mañana pasá por la oficina porque ahí lo vamos a terminar de charlar. Muchas veces uno tiene que salir de la casa porque tiene que llegar al lugar donde está a veces un conflicto o no, o desplegar algún tipo de servicio a cualquier hora. Y sí, el servicio a Dios en cuanto al ancianato no tiene tregua en todo aspecto, no solamente por los horarios, sino también por los momentos, porque uno muchas veces puede estar cansado, pero tiene que servir a los demás. No es una posición de privilegio en el que le sirven y le halagan, sino que deben multiplicar sus fuerzas para servir a los demás. Lo comentábamos los otros miércoles, donde hablábamos del modelo divino. ¿Qué hacía el Señor? El Señor no esperó que lo sirvieran, Él dice, yo vine para servir. Y allí tenemos nuestro modelo máximo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, servíos por amor los unos de los otros. Guiar a los fieles. Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice así Romanos. Habla también de discipulados. Cuando hablamos de discipulados, quiero hacer también la distinción. Algunos piensan que discipulados es agarrar el librito, hacer lección 1, 2, 3, 4, terminó el discipulado, ya está discipulado. A veces los discipulados duran toda la vida y van atravesando distintas etapas de la vida de la persona, cuando son solteros, cuando son casados, cuando tienen los hijos, cuando vienen los nietos, qué sé yo. Bueno, ya cuando están los nietos quizás nosotros no estemos, ¿no? Pero si uno toma un poco la ruta de la vida de esa persona, los discipulados no es simplemente tomar un librito y llevarlo a lección 1, 2, 3. El discipulado está en todas las áreas de la vida, en una charla alrededor de una comida, en una charla con el material empleado para el discipulado, porque eso da orden, da un hilo de lecturas, da también un poco el ida y vuelta con esa persona. También se necesita una comunicación fluida con los hermanos. Como hablamos la otra vez, no se puede estar lejos de la congregación y ser aquel que va a guiar a los fieles. Algunos no saben ni dónde viven los hermanos. Te perdonen, ¿no? Pero a veces le dicen, ¿dónde vive? La verdad que no sé. Pero algunos no tienen, digamos, no estoy hablando del detalle de dónde vive, cómo vive, en el sentido de su casa y de su habitación, aunque los hermanos ancianos deberían también saberlo por una cuestión de necesidad. Pero si no hay una comunicación fluida, es terrible esto, ¿no? Se corta algo que sería tan natural, ¿no? De saber cómo es la programación acorde a las necesidades actuales y doctrinales que tiene que guiar a esos fieles. El seguimiento de objetivos propuestos. Muchas veces uno charla con personas o charla con grupos de personas y uno tiene que de vez en cuando ver hacia dónde está yendo la cosa. Por la gracia de Dios, en nuestra iglesia tenemos varios ministerios y hermanos que están responsables en cada ministerio y tenemos esas charlas a veces personales con los responsables o a veces grupales y uno hace un seguimiento de esos objetivos propuestos, porque de esa manera uno va también corrigiendo cosas o va alimentando a los fieles de una manera distinta a lo que quizás programó a principio de año. Y eso hace un poco también al ida y vuelta con la congregación. Por eso, motivar a la congregación es la aptitud que poseen ciertas personas para mover la voluntad propia o ajena para hacer una cosa. Eso es motivación. La habilidad de un anciano suele ponerse a prueba por su capacidad de motivar a las fieles a vivir vidas consagradas y a apoyar las actividades de la congregación. Una de las habilidades, ¿no es cierto?, para decirlo de esta manera, no es que tenga que estar en todas, pero tiene que tener una capacidad de motivar, y no desde merecer esa motivación que pueda tener un grupo de hermanos, porque están viendo una necesidad y esa necesidad de ver cómo encajarla, como si ese gran rompecabezas muchas veces en las iglesias, de que esa motivación que tienen, encauzarla a los motivos bíblicos y al por qué se quiere hacer, pero también a vivir vidas consagradas y no simplemente hacerlo por un impulso, ¿no? Métodos, vamos a ver algunos métodos para que no se confunda esto de qué manera uno tiene que motivar a la congregación. Uno lo puede hacer con autoritarismo.
Obligar a hacer algo bajo amenazas. Esto, por supuesto, provoca resultados totalmente negativos. A veces esto está no tan directo, pero muchas veces viene bajo determinados conceptos, ¿no? Se obliga a hacer algo bajo amenazas. Y esto es totalmente negativo. En una congregación es totalmente negativo. Paternalismo. Procura respuestas haciendo concesiones, buscando que todos se sientan bien. Esto es como algo muy democrático, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es peligroso porque es proclive al favoritismo. En pos de favorecer a unos se desmerece a otros. Competencia, estos son métodos, de eso estamos hablando. Establece rivalidad, incentiva divisiones, negativo por estar fundado en actitudes carnales. Si queremos ver esto, vamos a ir a la carta de Corintios, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y otros, yo soy de Cristo. Cuando hay muchos ministerios, muchas veces, tengo que decirlo, si están concentrados cada uno en su área, en sus edades, a veces se van promoviendo actividades. Y esas actividades son puestas en evidencia. Y puede parecer de que la otra actividad entre en una rivalidad y para decir, bueno, si hicieron esto, nosotros vamos a hacer aquello. Y parecería como una rivalidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que empieza a haber competencia entre aquellos que están en responsabilidad y muchas veces eso es negativo porque está fundado en actitudes carnales. Por eso mencionaba lo de 1 Corintios. Democrático, propone la participación general. A ver, vamos a juntarnos y vamos a proponer esto. A ver, levante la mano el que está de acuerdo, no levante, suponiendo que todos disfrutan igualmente. Si uno llega a esa situación y a esa posición, no está considerando de que por la palabra de Dios entendemos de que en la iglesia hay una autoridad delegada. Eso no quiere decir, como lo dijimos anteriormente, de que uno comparta la visión, la mirada con toda la iglesia, que escuche a aquellos hermanos y hermanas que están trabajando para el Señor dentro de la congregación, pero que no sea la democracia. O sea, la mayoría propuso esto y quedaron 2 o 3 afuera como minoría, y entonces se hace lo que la mayoría quiere. Ustedes saben que en la palabra de Dios encontramos ejemplos de esto, ¿no? Cuando mandaron a los espías, no se hizo lo que la mayoría proponía, sino que lo que la minoría estaba en acuerdo con lo que la palabra de Dios o lo que Dios decía en ese entonces. Por eso dice inadecuado, porque menoscaba la autoridad de los ancianos. Los ancianos tienen que tener también esa particularidad de ver de cómo hacer participar a la congregación, pero no por ello hacer una democracia. No intervencionista, supone que todo anda bien, que cada uno puede hacer lo que quiera. Es riesgoso, porque puede derivar en anarquía. Es muy difícil este método. Por eso, como puede verse, los métodos mundanos son compatibles con el orden que requiere la casa de Dios. Los ancianos deben ser sensibles a las necesidades de los hermanos, preocuparse por ellas, demostrar que son conscientes de estas carencias y que se proponen por dar respuestas a ellas. Qué importante es esto, ser sensible. Bien, vamos a ver cómo estamos con la hora y avanzamos en la próxima, ¿sí? Para seguir adelante. Nos quedan 5 minutos. Administrar y tomar decisiones sabias para el progreso de la obra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 nos dice allí esa palabra kubernesis, dirigir una embarcación o actuar como timonel. Santiago lo pone en otras consideraciones, ¿no es cierto? Como la lengua, dice un pequeño timón dirige un gran barco, ¿no? Y acá lo pone en esa situación. 1 Corintios 12, 28 nos dice ¿sí? Lo siguiente. A continuación, algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. Y allí lo pone como esto, como aquel que dirige una embarcación. Así es, la responsabilidad del anciano es dirigir esa embarcación, la iglesia, como nosotros lo decimos sencillamente. En la iglesia hay que tomar decisiones sabias en cuanto a disciplina, orden, consejería, fondos, predicadores, etcétera, etcétera. Muchas decisiones a tomar y uno necesita mucha sabiduría. Ser ejemplos de la Grey, por supuesto, ya lo venimos considerando,
y el testimonio se relaciona no con lo que la persona dice, sino con lo que es. Está el texto de Filipenses 2, 15, 16. Me refiero a esto porque también podemos ir a nuestro ejemplo supremo, al Señor Jesucristo. Dice, las cosas que el Señor Jesucristo hacía y enseñaba. En todo momento el Señor Jesucristo mostró y marcó lo que Él hacía y luego enseñaba. ¿Cuántas cosas enseñó? Pero cuántas cosas Él pudo demostrar de lo que Él enseñaba. Henry Drummond una vez dijo, te darás cuenta si piensas por un momento de que las personas que influyen en ti son las personas que creen en ti. En un ambiente de sospecha los hombres se marchitan, pero en esa atmósfera se expanden y encuentran aliento y compañerismo educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas, ¿no es cierto? Uno quiere guiar a personas, pero es inevitable que hay personas que influyen en uno y han influido en uno y van a seguir influyendo. Pero esas personas que creen en nosotros tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Ahora, en un ambiente de sospecha, si están viendo lo que yo digo, pero no hago, tarde o temprano eso, por supuesto, se marchita, ¿no? En cuanto a esa confianza. Y qué lindo es que uno pueda encontrar en otros ese compañerismo educativo. Lo que a mí me falta me lo da el otro hermano anciano, porque hablamos de pluralidad. Y lo que a ese otro hermano anciano le falta, yo se lo puedo dar, porque justamente encontramos aliento. Por supuesto que es aplicable al resto de la congregación esto, ¿no? De que estamos en un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Preparación bíblica doctrinal del anciano. Lo iniciamos y vamos rápido en esto. El líder no nace, se hace. Es una frase discutible por muchos y dice, no, pero bueno, no es así o es así. Uno tiene que pensar de que cuando se convierte, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando comienza la vida cristiana, uno tiene esa leche espiritual que tanto Pablo le tuvo que decir, ¿no es cierto? Ustedes todavía están tomando leche y no están comiendo comida sólida porque se habían quedado en esos primeros inicios de la vida cristiana. Uno sabe que la madurez no viene por los años, sino que viene por transitar la vida cristiana a través de lo que la palabra de Dios nos dice, a través de las experiencias, a través de lo que nos va pasando, a través de lo que otros nos enseñan. Hay una capacitación secular y cristiana muchas veces, ¿sí?, que está ocurriendo para que esa preparación pueda continuar. Los apóstoles, ¿no es cierto?, allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando los veían predicar y cuando estaban mostrando todo lo que podían decir, dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Uno puede pensar esto, ¿qué es hoy estar con Jesús? Bueno, leer, releer y volver a leer lo que la palabra de Dios dice. Y hoy la tenemos en su totalidad. Aquellos apóstoles no la tenían en su totalidad. Tenían las escrituras como lo de los profetas, lo que estaba en el Pentateuco, lo de los salmos, y uno podría decir, bueno, qué limitados. No, tenían todo lo que Dios quería que tuvieran, pero lo más importante es que habían estado con Jesús. ¿Y qué era esto, estar con Jesús? ¿Sentarse a los pies de Jesús a escucharlo? Claro que sí, pero verlo transitar en el diario, andar y estar con Jesús era ver y practicar lo que eso iba marcando la vida de ellos. ¿Cuántas veces, no? Habían estado con Jesús y sin embargo no le creían. ¿Cuántas veces la Escritura marca esto? Hasta que después empezaron a caminar por sus propios medios, ya no estando el Señor Jesús aquí en la tierra, y se dieron cuenta de que todo lo que habían aprendido lo podían volcar a esa práctica cotidiana. La capacitación va acompañada de doctrina, por supuesto, y de doctrina sana. En las epístolas pastorales 9 veces que se menciona la palabra sana está asociada a sana doctrina. Mi abuelo era integrante de una revista que hace muchos años, en la cual escribía, se llamaba así, ¿no? Sana Doctrina. Y los hermanos de aquel entonces volcaban títulos doctrinales que los llevaban a las iglesias porque, bueno, no estaba el gran beneficio que tenemos hoy, ¿no? Que agarramos nuestro celular y lo tenemos allí. Se tenía que dar esa doctrina o esa sana doctrina a través de escritos. Algunos hermanos se acordarán de aquella revista. Preparación del anciano es, sí, una de las funciones de sobrever, de vigilancia. Entonces tiene que ver con el cuidado de la enseñanza también. Cuando hay diferencias doctrinales, ¿cómo actuamos? Se dan.
y de hecho pueden estar. Hay hermanos que miran una parte y dicen, yo creo que esto es así, otros dicen de otra manera. ¿Cómo actuamos? Bueno, tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 15. Si bien uno puede decir allí, ¿no? Ese lugar donde se reunieron aquellos apóstoles y también ancianos. ¿Cuál fue la forma? ¿De qué manera se trató el asunto? Uno puede trasladar las formas y las maneras, por supuesto, a la era actual, ya no con apóstoles, todo lo entendemos, pero sí de una manera donde se trataba el asunto, se ponía arriba de la mesa y se actuaba de tal manera, no que fuera conveniente para uno o para otro, sino de alguna manera que fuera tomado siempre desde el punto de vista doctrinal y un doctrinal completo, integral. Hoy no podemos ir a las diferencias doctrinales simplemente con lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la palabra de Dios completa, por eso tenemos que evaluarlo a la luz de toda la palabra de Dios y allí actuar cuando existan estas diferencias doctrinales. Algunas pueden ser muy evidentes, otras no tanto. Algunos se pueden confundir cosas doctrinales con costumbres, y eso también hay que decirlo, y tenemos que distinguir una de otra. Hechos capítulo 4, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Estamos en una época apostólica donde ellos podían constituir esos ancianos. Más adelante vamos a ver en este reconocimiento de ancianos cómo es en la actualidad también, ¿no? Y todos estos textos que ustedes están viendo allí en pantalla nos lleva a pensar de que ese establecer ancianos, esa característica de que los ancianos aparecían en cada una de las congregaciones locales, los llevaban a también a una responsabilidad individual. Por eso, queridos hermanos, dejé esto como para iniciar la última clase, el último momento que vamos a tener el próximo miércoles, si Dios así lo permite. ¿Cómo es esto del reconocimiento de ancianos? ¿De qué manera se hace? Bueno, una cosa es lo que encontramos en la palabra de Dios, en aquellos tiempos apostólicos, luego en las cartas del apóstol Pablo, en esas iglesias que se iniciaban, y luego más adelante, ¿no? Donde uno puede ir encontrando que esas funciones, que esas responsabilidades de ancianos estaban en cada una de las iglesias locales. Que el Señor nos lleve en este poco tiempo, que se va tan rápido, ¿no? Ya pasó una hora. No solamente a ver esos requisitos, sino también a estar parados en esas cuestiones que necesitamos cada día, ¿no? Y que esta autoridad delegada que está por medio de los ancianos tenga un respaldo también doctrinal, que tenga un respaldo de la palabra de Dios, que no sea porque me dijeron o porque fulano de tal lo dijo, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Allí no nos vamos a equivocar y allí vamos a estar seguramente bien centrados en lo que Dios quiere para esta responsabilidad que es necesaria en cada una de las congregaciones. Que el Señor les bendiga. Perfecto, sorpresa, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a Dios por su palabra, que siempre nos deja su instrucción. Vamos a cerrar con una oración para pedirle a Dios eso, que esta palabra quede implantada en nuestros corazones, ¿no? Que no caiga en cualquier tierra, ¿no? Que caiga en una tierra fértil y que pueda llevar fruto, para que esto redunde para la gloria de Dios. Le voy a pedir a Centeno si puede guiarnos a Dios en oración para terminar entonces esta clase. Oramos. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos, pero también sabemos que estás en medio nuestro, en cada uno de nuestros hogares. Padre celestial, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este tiempo donde pudimos disfrutar estos momentos, Señor, de comunión contigo, con los hermanos, pero también viendo el tema de cómo elegir los ancianos, cómo deben ser los ancianos. Padre celestial, dejamos en tus manos esta reunión, dejamos en tus manos todo lo que hemos visto, hemos aprendido, hemos estado viendo esta tercera reunión,
que está todo a la luz de tu palabra, simplemente que podamos aprender, leer y ponerlo en práctica para el día de mañana en cada una de las iglesias, donde necesitamos también tener ancianos y que podamos elegir a la luz de la palabra. Te agradecemos por este tiempo, gracias por la vida de Jorge, que ha puesto su tiempo en este día, en este mes, esta tercera reunión, pero también falta una. Señor, que tú le bendigas, les dé sabiduría sobre todas las cosas, que pueda expresar lo que siente en su corazón, pero también a la luz de tu palabra. Te agradecemos porque tenemos tu palabra, que es viva y eficaz y que penetra hasta los tuétanos. Y Señor, ayúdanos en este día y el resto de la semana. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado. Bendice sus hogares, sus familias, sus hijos, sus esposas, a cada uno de ellos. Y a aquellos que no pudieron conectarse, también que tú les bendigas. Y te agradecemos porque lo podemos hacer virtualmente, a pesar de tantas cosas, tantas pruebas que tú nos has puesto en este año. Padre Celestial, podemos seguir aprendiendo más de ti. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.